Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América e Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los que vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, partidos memorables, goles increíbles y vamos a terminar con un abrazo de gol. Queridos amigos de Mano a Mano con la Gloria, una vez más con ustedes. En el día de hoy vamos a tener la presencia de un ídolo del fútbol uruguayo, ganador de más de 10 copas internacionales, con 47 partidos a primer nivel de selección nacional, ganador en Brasil, en Argentina, en Uruguay, nacido el 27 de febrero de 1958, uno de los contemporáneos. El agrado de recibir en nuestro programa a Hugo Eduardo de León. ¿Cómo estás, Hugo? Pocho, bueno, un gusto. Primero, disculparte porque hacía tiempo que la teníamos marcada y bueno, por problemas de agenda de estar en Porto Alegre lo habíamos hecho y ahora aprovechando para participar de ese programa tuyo que lo ve tanta gente y que bueno, que recordás a las glorias y cosas del pasado que a veces es lindo que la juventud la pueda saber de los que la vivieron. Y de eso se trata porque en estos momentos que vivimos de lo que son las redes sociales, todo ese tipo de cosas, y la magnificencia que ha agarrado nuestra selección, por suerte, con todo lo que tienen ellos que tal vez en la época nuestra no teníamos, sabe que los gurises sobre todo se acuerden, porque el público nuestro es el veterano, pero los gurises a veces no se dan cuenta de todos aquellos que trajeron gloria a nuestro país. Y que bueno, con tu presencia hoy, no solo recordar todo lo que ganaste, la imagen, el deportista, el capitán, el ídolo, creo que son muchos motes de que jerarquiza nuestro lugar desde donde estamos y también vuestra presencia. Hugo de Rivera, y te viniste a la capital, viniste joven, ¿cómo era el Rivera aquel? ¿Has vuelto a estar en Rivera? Sí, vuelvo siempre. Bueno, en realidad volvía más cuando mi madre era viva, que hace unos años que la perdimos. Pero siempre volví a Rivera porque que es mi sitio, tengo mis amigos, tengo grandes recuerdos y lógicamente cada vez que puedo vuelvo, no con la asiduidad que quería porque la vida me ha llevado por otros caminos. Pero bueno, familia del interior, familia de deportistas, mis hermanos basquetbolistas, algunos jugaron fútbol a nivel amateur nomás por ahí, el único que se dedicaba y que se dedicó mismo jugando básquetbol y fútbol de la familia era yo, hasta que me surgió la posibilidad en aquella recorrida de Bentancur y Gesto al interior a captar jugadores para una posible preselección. Tuve la felicidad que el entrenador de un rival, porque era de la selección Tacuarembó, en alguna charla que tuvo con Bentancur me recomendó para que me mirara y bueno, se ve que Bentancur ahí vio algún partido mío y tuve la felicidad de integrar aquella preselección juvenil del año 77 que llegamos y el primer día que estuvimos en Montevideo fue un 6 de enero. Ahí nos integramos en el Parque Los Aliados, me acuerdo como si fuera hoy. Que si estaban en la Platea América. Estaban entrenando en los canteros, estaban haciendo algunos test, el profe Gesto estaban haciendo test con los jugadores de la capital. Y bueno, y el 6 de enero nos integramos los del interior y la primera práctica que tuvimos o contacto con lo que estaban haciendo era verlos en las evaluaciones que estaba haciendo Gesto ahí en los canteros del Parque Los Aliados. Hugo, me dijiste que hacías básquetbol. ¿Te ayudó el básquetbol para el timing aquel que tenías para cabecear y todo eso en el fútbol? Bueno, yo... ¿O era natural? No, el timing mío era de mucho entrenamiento, porque la verdad yo no era defensa cuando empecé, yo era medio campo, no me gustaba cabecear. Incluso tuviste un momento que eras arquero también, ¿no? Sí, jugué en el bail fútbol también. Pero bueno, el timing la verdad me lo daba mucho entrenamiento, porque yo no tenía el hábito del salto. O sea, entonces me di cuenta que cuando pasé a jugar de zaguero, para perfeccionar lo que era la posición y para agarrar el momento justo, tenía que entrenar mucho. Entonces mi manera de defender era en base a entrenar mucho y muchos balones de todo lado para saber cómo saltar, cómo defenderme. Fue producto el básquetbol me ayudó en otras cosas,
de los movimientos, de la lectura, de jugar en conjunto, de hacer cortinas, o para otras cosas, pero en el salto no, porque no era lo bueno. Eso fue en base a mucho entrenamiento y lógicamente reconocer una deficiencia que yo tenía. Y además creo que diste con personas justas para ver lo que era el esfuerzo, el sacrificio y el entrenamiento, como fue la dupla de Bentancur y Gesto, ¿no? Llegar ahí a esa preselección y pasar, como digo yo pasé de entrenar 20% a entrenar un 100%, o sea que yo no entrenaba, en realidad el entrenamiento era jugar en el interior, no había entrenamiento físico. Y pasé de un momento a otro a un cambio brutal de lo que era el profesionalismo y con un profesor del nivel de Gesto. Le agradezco eternamente de haber estado en esa preselección y haber podido transformar no solo mi físico, sino que el pensamiento de lo que iba a enfrentar de ahí en más, porque fue toda una escuela. Aquella selección juvenil fue toda una escuela de aprendizaje, ¿no? de cuánto esfuerzo había que hacer para poder estar al nivel de los que estaban en Montevideo y cuánto me iba a costar, ¿no? Mi ídolo de aquella época era Rubén Paz. Viste que con jugadores que vos tenés afinidad, yo era mediocampista y estaba de zaguero ya en ese momento, pero ver la categoría que tenía Rubén y con la alegría que jugaba y lo incisivo que era y cómo enfrentaba al más poderoso al mismo de la misma manera y el estilo como que él jugaba, yo siempre digo que fue el primero jugador que admiré como compañero. Mirando por la televisión, escuchando la radio, admiré a otros, pero viéndolo como compañero, el primero fue Rubén Paz, que es un gran amigo. En aquellas épocas, Hugo, ¿tenías más influencia del fútbol brasileño que del nuestro, por lo que eran las comunicaciones, o simplemente...? Tenía más influencia informativa, porque lógicamente lo vimos antes por la televisión, los campeonatos brasileños, que Montevideo, que lo escuchábamos por la radio. Pero después la formación al principio, la verdad que fue lo que aprendí acá, con algo de lo que yo ya hacía en el interior, que era mi manera de jugar y cómo me gustaba el fútbol. Después, lógicamente, lo perfeccioné paso a paso y a medida que fui creciendo con el equipo, aprendiendo de los compañeros y aprendiendo de los rivales, porque uno aprende de todos. En tu llegada, tenés ese paso, todos los pasos que tuviste fueron brillantes, Hugo, pero con esa selección juvenil, después hacen un gran mundial, que realmente es la eliminación aquella de los penales, increíblemente, digamos, con los dos que eran infalibles, fueron los que en ese momento no pudieron competir. La lotería de los penales a veces te es favorable y a veces no, porque es un detalle, un error en un momento que el otro no erra, porque sí, vos podés errar y el otro puede errar también, pero bueno, es la lotería de los penales que te da la posibilidad de avanzar o no en ese tipo de competición y te da la posibilidad de alcanzar tu objetivo y quedarte por el camino, que fue lo que nos pasó a nosotros. Y ahí empezás a crecer, Hugo, dentro ya de Nacional, y empezás, ¿con quiénes te encontrás en Nacional? ¿Qué es lo que te va haciendo esa cáscara que, bueno, tu personalidad... Creo que yo vivía en el Parque Central, pero me integraron a trabajar con el primer equipo, o sea, yo hacía doble horario porque yo entrenaba de mañana con el primer equipo y con la cuarta tarde. La manera que me recepcionaron el plantel principal, yo siempre reconozco quiénes fueron los que me cobijaron. El Mudo Montero Castillo, de los más experientes, fue uno de mis padrinos de experiencia. Los jugadores de la época que ya eran importantes en la selección, Rodolfo Rodríguez, Los Santos, Carrasco. Creo que son los que me cobijaron cuando llegué y me dieron la oportunidad de crecer junto a ellos, aprendiendo junto a ellos. Y ese fue el primer gran inicio de contacto con el mundo de primera división, ¿no? Poder participar cuando Nacional en ese momento tenía un elenco como de 30 jugadores en primera. Pero creo que el convivio ahí, poder aprender con ellos, entrenaba con ellos, pero jugaban, la cuarta viene a ser como la reserva, la tercera hoy, el aprendizaje con ellos y bueno, y lógicamente haber tenido el cariño de ellos y la ayuda de ellos para crecer fue muy importante. Fuiste capitán en varios de los equipos que integraste. ¿Qué característica tenía Hugo de León como capitán? Porque generalmente estamos hablando que el capitán tiene cierta parte de referencia y cierta parte de influencia sobre lo que es sobre todo el temple del jugador. ¿Qué características traías tú de decir, tengo esto, porque
te voy a decir una cosa, normalmente la última parte que hacemos de los equipos, todos los que fueron compañeros tuyos, estás en el equipo ideal de ellos, o sea, y todos te recuerdan como el gran capitán que fuiste de ellos. Esa es una pregunta difícil porque a mí me pone que capitán del Hacha en el año 79. Creo que hubo un quiebre de la confianza y de lo que él veía como jugador de lo que llegué en el amistoso que jugamos en Argentina por el pase de Carrasco y de los Santos con River. Que creo que hasta ahí él me tenía como una opción. Y a partir de ese amistoso no solo me pasó a tener como titular, como que sino me dio el capitanato del equipo, cosa que me sorprendió. Nos quedamos mirando, me acuerdo, de la Peña, porque yo el dormitorio dormía con Eduardo de la Peña. Que él antes de empezar el campeonato llega al dormitorio porque él revisaba y me dijo, Hugo, ¿cómo estás? A partir de mañana el capitán sos vos. Lógicamente, te imaginas con todos los jugadores importantes que había, la sorpresa que fue para todos, que a partir de aquel día pasé a ser el capitán. No sé qué es lo que veía él, capaz que el esfuerzo que yo tenía, la manera como yo me entregaba en el entrenamiento, la manera como me comunicaba con los compañeros, la manera que tenía de disfrutar los partidos y defender el partido hasta el final. La verdad no sabría decir qué vieron en mí. Yo sabía de la manera que encaro, de la manera que motivaba a mis compañeros, de la manera que entrenaba, de la manera que me daba al máximo. Y bueno, capaz que el ejemplo de alguien que calladamente se esfuerza al máximo y en los momentos más difíciles está pronto para darte una mano y siempre una voz de aliento, siempre pensando en positivo, siempre teniendo el pensamiento que se puede, capaz que eso me fue haciendo crecer entre el convencimiento de los compañeros que era un buen compañero y que bueno, que siempre estaba con el esfuerzo necesario para el momento, la palabra necesaria por el momento, y ante la dificultad siempre veían que, bueno, cuanto más dificultad era, cuanto más me salían las cosas a mí, porque era cuanto más me concentraba y cuanto más me gustaba superarlas. Entonces capaz que ese fue uno de los méritos que tuve. Me imagino que después con el correr del tiempo no, pero en el arranque fue una responsabilidad extra ser capitán de un equipo como Nacional. Sí. ¿Lo sentiste así? Lógico que lo sentí una responsabilidad por la experiencia de los jugadores que tenía al lado, por el currículum de los compañeros que tenía al lado, y porque no era capitán para sacar, solo para sacar en la mitad de la cancha y para sacarme la foto. Tenía que ir a discutir con los dirigentes el pensamiento de los compañeros ya desde ese primer momento, ser el portavoz de las reivindicaciones de los jugadores, cosa que la gente nunca entendió lo cual es la función de un capitán, que cuando reivindica no es un problema personal, es un problema del grupo, que muchas veces está de acuerdo y date por seguro que si a lo largo de mi vida reivindiqué algo de los jugadores, porque yo estaba convencido también. Pero bueno, lógicamente que fue un cambio de lo que era lo que yo representaba y las tareas que tenía que cumplir, que hasta ese momento yo me dedicaba solo a jugar, ¿no? Y ahí tenía que dedicarme a otras cosas que el capitanato en momentos difíciles tiene que asumir el capitán y ser el portavoz de todo un grupo. Amigos, ya venimos con Hugo de León.